Bienvenido a otro episodio más de Mentes Renovadas. Y en el día de hoy, Pastor Noemi, queremos hablar a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, de la fe. Ujú. Yo sé que hace unos meses atrás tú traíste un mensaje en cuanto a la fe, varios domingos, y que fueron bien impactantes, no solamente a mi vida, pero a nuestra comunidad ahí en la Iglesia Edificadores de Naciones. Y me encantaría que desarrollemos el tema, entráramos en tema. Y uno de los versículos, o el versículo que quiero utilizar, sería el de Mateo 8:24. Leamos ahí, vamos. Vamos al mambo, como decimos nosotros allá en Dominicana. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, refiriéndose a Jesús, el maestro. Entonces, para darle un poco de contexto a la audiencia, lo que está sucediendo aquí es que Jesús está junto a los discípulos. Los discípulos están despiertos, viendo la tormenta, mientras Jesús está durmiendo, recostado, descansando. 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces aquí podemos ver que aunque ellos estaban con el maestro, aunque ellos ya habían visto todo lo que el maestro había hecho, todavía habían situaciones en la vida de ellos que producía miedo. Quiere decir que aún nosotros mismos los creyentes podemos tener una relación con Dios, podemos estar cerca de Jesús, podemos venir a la iglesia semanal, pero hay situaciones en la vida de nosotros que pueden producir miedo. ¿A qué se debe eso? Bueno, me recuerdo de esos mensajes de la que estás refiriendo ahí, eh, donde hablé de la fe del Hijo, que se encuentra en el libro de Gálatas, donde Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. Eh, y eso es tan poderoso porque lo que tú me estás diciendo ahí es que ellos estaban en fe, pero en la fe de ellos. Y Poderoso, poderoso. esa fe está basada en lo que ellos estaban viendo en ese momento, en la realidad de lo físico. Wow, hay un Pero, versículo, disculpa que te interrumpa, un versículo bíblico que dice que vivimos por fe y no por vista. yeah, Porque lo que nosotros vemos humanamente, eso puede bloquear la fe de nosotros en Dios. y compiten, o sea, el uno no es compatible con el otro. Entonces, Jesús, porque él sí tenía la fe del Hijo, se refiere a la fe de él, de cómo él caminó en la tierra. Tiene muchos aspectos. La primera que quiero enfatizar es que Jesús sabía cuándo era su tiempo. Jesús en ese barco no tenía miedo de que se iba a morir, porque él sabía muy bien que él se iba a morir en la cruz. Entonces, cuando tú tienes un propósito en la vida y hay una palabra que está sobre tu vida, tú no te puedes poner temblando, como decimos nosotros, dándote el teque-teque, cuando cualquier cosa aparezca en tu vida. Si tú sabes de verdad que hay una palabra de Dios sobre tu vida y hay un propósito, no hay nada que esté pasando a tu alrededor antes que eso se cumple que de verdad te puede matar en la vida. Eso es lo primero. Claro, claro. Entonces los discípulos tuvieron miedo porque no entendieron los tiempos. No confiaron en la palabra, el propósito que Dios tenía con ellos, que el maestro mismo le había prometido y le había hablado a ellos. De la misma manera hay gente, ¿no?, que tienen esa palabra que el maestro ya ha declarado sobre sus vidas. Y si no tenemos cuidado, podemos tener poca fe en el propósito de Dios, de tal manera que pensamos que nos vamos a morir antes de tiempo, que es imposible. Claro, es imposible. Es interesante porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque nuestra fe está sujeta a la palabra de Dios, a todo lo que Dios ya ha declarado, a todo lo que ya está escrito. Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, nos estamos sujetando a lo que Dios, a Dios mismo.
Entonces a veces no entendemos eso. ¿Sabe? Por eso es que vemos que un hombre de fe habla diferente a un hombre que no cree en Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que es lo que estamos viendo aquí. Como tú mencionas, un hombre de fe no tiene miedo a morir porque sabe que hay una vida en la eternidad. Un hombre de fe no tiene miedo porque sabe que cuando se levanta la tormenta, de alguna manera u otra confiamos porque sabemos de que Dios nos va a sostener, nos va a dar la victoria, nos va a sacar de cualquier proceso en el cual estamos. Entonces, si vemos la diferencia de una persona que camina en fe o una persona que camina bajo miedo cuando se levanta una situación, es básicamente lo opuesto. Porque la fe te dice sí, lo puedes hacer, cuando el miedo te dice que no. Aún viendo la puerta para tú salir de una situación, pero el miedo te mantiene paralizado. O sea, hay gente, como tú decías, que dejan que su fe sea gobernada por lo que ellos ven. Y eso es lo segundo, ¿no? Lo primero es que el que vive por la fe entiende el propósito, el llamado de Dios, que son hijos de Dios, que son cuidados por Dios hasta el cumplimiento de su propósito y su destino en la tierra. Lo segundo es que la fe se debe basar en la palabra de Dios, no en lo que nosotros estamos viendo. Y por tercero, esto creo que lo último que me viene a la mente mientras que tú estabas hablando, es que tenemos que entender el propósito de las tormentas. Y eso depende de nuestra fe. Cuando no caminamos por la fe, las tormentas nos parecen a nosotros como la manera en la cual nos vamos a morir. Pero para Jesús, porque Él tuvo fe y sabía su propósito, estaba firme en su identidad, entendió que las tormentas no son para destruirnos, sino están ahí para glorificar a Dios en nosotros. Amén, amén. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Porque Él se levanta y le dice, ustedes tienen poca fe. Entonces, le habla la tormenta y los discípulos se quedan asombrados. ¿Y quién es este hombre? O sea, ¿qué tiene este tipo, como decimos nosotros, que Él le puede hablar y obedecen las tormentas? ¿Qué tiene este hombre? Y es algo distinto. Él tuvo fe y entendió, esto no es para muerte. Esto es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esto es para que Dios se glorifique en este momento. Entonces, si hay una tormenta grande en la vida de las personas, deben entender que esto no viene para destruirte, sino viene para glorificar a Dios. Amén. Y que si la tormenta es más grande todavía, más grande será la gloria al Padre. Amén. Eso es lo que yo recibo de este versículo en lo que es la fe. No, y entender también que el mismo Jesús declaró que mayores cosas nosotros haríamos. Por ejemplo, toda esa obra que Jesús hizo cuando estaba en la tierra, aún hablarle a la tormenta, nosotros podemos hablarle a la tormenta. Y suele pasar que muchas veces cuando estamos en medio del proceso, en vez de nosotros declarar la palabra viva de Dios sobre cada situación, lo que hacemos es que nos encerramos y lo último que hacemos es buscar de Dios o entrar en oración o declarar la palabra de Dios a esa tormenta. That's so good. Eso es tan bueno lo que está diciendo. O sea, eso es lo que hace la tormenta. La tormenta revela lo que está en nuestro corazón. Uf. O sea, eso lo hemos hablado mucho aquí. Los procesos, los momentos difíciles son los que revelan de verdad lo que está en nuestro corazón y lo que nosotros creemos. Claro. Y en ese momento, ¿qué había en el corazón de ellos? O sea, se reveló ya la poca fe que ellos tenían. O sea, en la tormenta es donde Dios pone el espejo para que nosotros nos podemos mirar y nosotros mismos nos podemos analizar de una manera que podemos ser claros y honestos con nosotros mismos y con Dios. Porque en ese momento, o sea, esto no es para condenar a nadie. Jesús pudo hablar porque tuvo fe y pudo hablar la palabra porque eso es lo que estaba dentro de él. Pero en el momento, cuando uno no tiene fe, ¿qué debe hacer uno? Y me viene este pensamiento de la palabra de Dios cuando un hombre le viene a Jesús y le pide que le sane a su hijo. I was going to bring that up. No way. Sí, me llegó ese mismo pensamiento. Estamos entonces en la misma sintonía. Y el Señor le pregunta, ¿tú crees? Y él dice, Señor, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad.
en ese momento, cuando nosotros vemos en la tormenta que nos hace falta fe, es el tiempo de verdad humillarnos delante de Dios. Porque recuerda lo que la palabra dice. La palabra dice que la fe es un don de Dios. Nosotros no podemos producir más fe. Eso es una mentira, ¿no? Que a veces se nos enseña. No, es que tú tienes que creer más. Es que yo no puedo hacer que yo crea más de lo que yo creo. Porque humanamente hablando, cuando decimos, no, tú tienes que creer más, moverte en fe, siempre ese creer más o moverte en fe siempre va alineado a los pensamientos humanos y no a los pensamientos de Dios. Entonces obramos nuestra propia fuerza y por eso nunca vemos resultados. Entonces Dios es el que da la fe. En el momento que nosotros vemos que nos hace falta fe, que a todos nos va a pasar un día. Nos va a pasar y es normal. Ahí es donde tenemos que hacer ese cambio que dijo Pablo. Señor, he operado en mi fe. Mi fe llega hasta aquí. Dame la fe del Hijo. Dame más fe. Inyéctame de fe. Claro. Levanta mi nivel de fe para que yo pueda sobrepasar estas cosas. Porque eso es otra cosa. La palabra dice que nada que nosotros pasamos no es humano. O sea, todo lo que nosotros pasamos, lo que es tentación y lo que es tormenta en nuestra vida y procesos difíciles, todo eso es humano. Entonces, en el sentido, lo que la palabra nos quiere decir es que no hay nada que estamos pasando que el Señor no puede suplir la fe necesaria para sobrepasar eso. Amén, amén. No, y teniendo en mente también, me recuerdo, me llegó un pensamiento, me recuerdo cuando Jesús iba a orar, iba a entrar a un lugar a orar por una joven, creo que era, que allá había fallecido. Y para Jesús entrar a orar, antes de él tuvo que sacar a todo el mundo que estaba ahí, porque nadie estaba al mismo nivel de fe que él. Entonces, el nivel de nosotros de fe, lo que nos da a entender ahí que a veces tenemos que cuidarlo. Tenemos que saber en qué environment, en qué ambiente entramos a ejercitar nuestra fe. Porque puede ser que donde nosotros estemos, hay gente que no estén creyendo juntamente con nosotros y eso puede causar que aquellas cosas por las cuales nosotros estamos declarando la palabra de Dios no sucedan. Y tenemos que tenemos que estar claros con quién nosotros estamos compartiendo nuestra fe. Muchas veces, aún ustedes que son pastores, Dios le ha dado un nivel de autoridad sobre nosotros, pero nunca o no muchas veces venimos ante ustedes a ayudarnos en ciertos procesos para ayudarnos a llegar a otro nivel de fe en cuanto a alguna necesidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, cuando yo estuve pasando por la ansiedad, por el proceso de ansiedad, lo último que yo quería hacer era buscar de Dios. Y lo último que yo quería hacer era hablar con ustedes. Pero me di cuenta que en ese proceso, cuando yo empecé a hablar con ustedes y en un momento en donde no encontraba mi fe, pude encontrar un balance. Y poquito a poquito pude encontrar mi camino, vuelta a los caminos de Dios. Amén. Y eso es, o sea, la fe tiene ese poder. Nosotros podemos, por el Espíritu de Dios, impartir fe a otra gente. Entonces hay esas dos cosas, ¿no? Cuando nos movemos en fe, no podemos andar con incrédulos. Y no hay que solo tirarlo a un lado. Nosotros también podemos impartirle fe para que ellos también puedan creer. Que fue la palabra que Jesús le dio, ¿no? Ustedes harán cosas más grandes de lo que yo ya he hecho. Entonces, le tuvo que impartir fe para ellos creer eso, ¿no? Porque imagínate, esta gente de verdad vieron a Jesús levantar a muertos, llamar a Lázaro, ven que tú estás dormido, tú no tienes nada. Multiplicar los alimentos. Ellos vieron eso. Y aún así no creían. Y no creían. Y el Señor le dice, bueno, salgan. En ese momento cuando quería resucitar a la que falleció. Y en ese momento también le dijo, bueno, muévanse del camino porque tengo que hablar a la tormenta porque ninguno de ustedes tienen parece la autoridad ni el denuedo para hablar la palabra de Dios. Pero al final, antes de él irse, le impartió fe por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo que trae ese don de fe, ese don de denuedo, que lleva lo que está en el Padre y lo que está en él. Eso Él lo prometió a ellos lo pudieron recibir para caminar por fe en esos días de la iglesia primitiva. El hombre no fue hecho para estar solo. Por eso te quiero invitar a nuestra casa espiritual, Edificadores de Naciones,
puedes encontrar en el 947 Castleton Avenue de Staten Island, Nueva York, y nos puedes buscar también en línea en edificadores.com. Y para terminar o culminar estos pensamientos de la fe, quiero también enfatizar que estos hombres, cuando estaban en la tormenta, eran gente que dominaban el mar, eran expertos en lo que era esa vida de andar en barco. Y esto creo que nos da a entender, ¿no?, que ellos confiaban entonces, o su fe estaba basado en su habilidad y no en la palabra de Dios. Porque hay cosas que pasan en nuestras vidas que nos van a sacar y no podemos hacer nada, como tú decías, en nuestra fuerza humana para hacer que eso se vaya o que eso se puede calmar un chin, esa tormenta. No hay nada que podemos hacer en ese momento. Y Jesús hace algo extraordinario y por eso creo que también se asombraron esos discípulos, porque dijeron, wow, nosotros somos supuestamente los expertos, nosotros supuestamente somos los sabios, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor humillará a los sabios de este mundo con lo que parece como locura, que es el Evangelio y es la palabra de Dios. Entonces la fe no es que es algo tan loco que no se puede entender, porque nosotros lo estamos hablando y se puede impartir, pero la fe no está sujeto a nuestra habilidad ni a lo que nosotros podemos hacer. Y muchas veces hay cosas que tenemos que hacer en la vida que nos va a hacer depender no de nuestra habilidad, sino totalmente en la palabra y la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es mucho más que suficiente. No, y es difícil porque a veces nos vemos en situaciones donde ya lo hemos intentado todo y lo único que nos falta es someternos a Dios. Pero cuando llegamos a ese punto, ya es porque ya llegamos a un punto de desesperación. Padre, yo oro que en el nombre de Jesús, Señor, que cada situación, cada proceso, que cada una de las personas que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento, que cuando se levante la tormenta o cualquier proceso, Señor, que ellos no tengan miedo, Padre. Y si el miedo ha tocado la puerta de sus corazones, la puerta de sus vidas, la puerta de sus familias, Señor, yo oro para que esa misma fe que estaba impartida en la vida de Jesús pueda ser impartida en la vida de ellos. Que si en un momento dado, así como yo me encontraba, en donde no encontraba mi fe, Padre, yo oro que ahora en el nombre de Jesús, Señor, ellos puedan alinearse con la fe del Hijo, que tú hoy les recuerda que ellos son hijos del Padre y que tú eres el que los sostiene, que tú eres que les da la victoria y que tú, Padre, eres el que lo lleva de gloria en gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos por cada familia, por cada matrimonio que ahora se encuentra, Señor, al borde de la destrucción, Señor, así como hablábamos en los episodios anteriores, Señor, que la familia pueda volver al diseño original de la intención de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre.